del mundo, pones www.fmestilodx.com.ar y estás escuchando esta radio en cualquier lugar del planeta. Y si querés volver a revivir esta nota, entras al Facebook de la radio y la vas a encontrar ahí para en cualquier momento volver a escuchar a quien hoy nos acompaña en este segmento, que es la historia de los vecinos, es la historia de Dero, y está con nosotros, ¡qué nombre largo!, Federico Sebastián Romanazzi. Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están todos? Bueno, gracias por acercarte a la radio, por venir a compartir este rato con nosotros. Vamos a decir Fede, en todo esto largo, ¿nos autorizás? Está bien. Federico, qué día naciste? ¿En qué año? El 5 de noviembre de 1960. 5 de noviembre, atenti, sí, para los regalos, sí, para desearles feliz cumpleaños. Y tenés varios hermanos, Federico. ¿En qué orden estás de tus hermanos? Yo soy el segundo de 6 hermanos. Bien. Pedro Mario, después estoy yo, Palito, Malela, Diego y Delfina. Bien, varios hermanos los Romanazzi. ¿Y en qué barrio naciste? Bueno, nosotros nacimos ahí, varios centros se podría decir, porque estábamos a 2 cuadras de la plaza. No sé, te puedo decir en esa época que ahí estaba la oficina de correo enfrente. Para que se ubiquen, es la casa que actualmente es del doctor Mana. Bien, ahí, y nacés ahí, ¿y qué niños había en el barrio para jugar en ese momento? ¿Algún vecino, vecina? Sí, bueno, ahí teníamos a la vuelta de ahí de mi casa estaba lo que le llamamos el campito. Bien. Que ahí era donde, bueno, nos juntábamos para improvisarnos un poquito algún partidito de fútbol. Bueno, recuerdo, que estaban ahí los Algarra, estaba Ariceta, Colorado, Carloncho Pérez, bueno, esos eran los más cercanos del barrio, digamos. Y que varios incluso continúan en el barrio, varios de esos vecinos, ¿no? Sí. Federico, ¿y la escuela primaria dónde te toca hacerla? En la escuela número 1, sí. Nosotros estábamos ahí muy cerquita, o sea que yo a veces digo que en la época de antes, digamos, porque ya ha pasado bastante tiempo, era muy diferente a lo que es la actualidad, en el sentido de que nos movilizamos todos a pie. O sea, si bien nosotros estábamos a 2 cuadras, pero la mayoría de los chicos que estaban dentro del radio, no era como hoy en día que uno lo llevan al colegio, lo van a buscar. Bueno, sí. Nosotros salíamos con el portafolio de cuero. Exacto, aparte no había mochilas. No había mochilas, no. Toda la primaria yo recuerdo que toda la primaria la hice con el mismo portafolio. Con el mismo portafolio. Sí. Otro clásico, sí, de la primaria. ¿Y era en el edificio nuevo o el de calle Rivadavia? El de calle Rivadavia, sí. Bien. ¿Y recordás alguna maestra de la escuela primaria? Sí, obviamente que recuerdo, sí. Bueno, los primeros años Elina Galván, después Diana Sánchez, con quien, tanto me la encuentro, que está viviendo en Salazar. Esos fueron de los primeros años. Bueno, después ya las que uno más recuerda siempre son las de los últimos años, cuando comenzaba la etapa que tenías las áreas. Claro. Entonces tenías área de ciencias, estudios sociales, historia y literatura. Bueno, ahí te puedo nombrar también Gladys Hermani, algunos no me acuerdo bien. No importa. Mirta Camas iba a decir, pero no era Mirta. ¿Y compañeros de la primaria que estaban? También Lidia Carullán. Bien, otra profe. Sí, obviamente, me vienen ahora a la memoria. Van llegando. Sí, Cristina Galván, en Ciencias Sociales. ¿Y compañeros de la primaria, con quién te sentabas? Yo no recuerdo bien con quién me sentaba, pero sí, mis compañeros obviamente. Jano Hermani, Walter Martín, Julio Corbata, Gustavo Mayanov eran los varones, las mujeres
Leticia Tejerina, Analía García, bueno, era un grupo bastante numeroso. Con algunos después continuamos. Eso te iba a preguntar, el secundario. ¿Y en el secundario haces bachiller nacional o perito mercantil? Bachiller. Bien. Será porque no me gustaba madrugar, como bachiller era a la tarde. Empezás bachiller y todavía era la época del secundario que era el ambo, el pantalón gris. Sí, el uniforme, quiero por ahí tener una foto que cada tanto por ahí, cuando uno está chumeando fotos viejas, estamos en la puerta de casa, con Julio Corbata estamos y Gustavo Mayanove, con el impecable uniforme de pantalón gris, el saco azul y camisa celeste. Impecables aparte. Sí. No había un pelito corrido, me imagino. Aparte del orgullo de sacarse el armado polvo y ponerte el uniforme ese. Claro, ya eras grande. Aunque después renegábamos del uniforme, ¿viste? Después viene la etapa de rebeldía que queríamos sacarnos del uniforme, bueno, pero no, uniforme y obviamente bien prolijo, teníamos que ir. El pelo no podía llegar al cuello de la camisa. Ahí la teníamos a Eve Ariceta, que era la que nos regañaba un poco con el tema del cabello. Pero bien. Bueno, había que adaptarse. Había que adaptarse. ¿Y te recordás profesores de la época del bachiller? Sí, cómo no. Yo los primeros años recuerdo varios profesores. Teníamos una profesora de matemáticas que no era de acá, creo que se llamaba Vilma Vivas. Después se fue, bueno, María Antonieta, sí. Bueno, Cristina Pérez, que nos daba historia. Bueno, después van cambiando los profesores, ¿no es cierto? Bueno, uno por ahí no recuerda bien año por año, pero bueno, algunos, para traer sí. Algunos a la memoria, sí. De esa época en que hubo que transitar el secundario, y eran un grupo bueno, era travieso dentro de la escuela, ¿cómo se portaban? Y un poco de todo. Creo que eran en general un grupo bastante estudioso, y como todo grupo siempre, bueno. Yo estaba más en la línea de los no tan estudiosos, te voy a decir. ¿Y cómo aparece esta idea de ser ingeniero? Porque pienso también, teniendo en cuenta la profesión de tu papá, que esta cosa, viste, que siempre pesa en la familia de seguir a veces la profesión de los padres, ¿cómo aparece esto ir por otro lado? Bueno, yo me lo planteé, sí, en su momento. Es más, recuerdo que tuve una charla con mi padre, ¿sí?, sobre el tema y él me manifestó que él estaba entre dos carreras cuando se decidió por la medicina, entre ingeniería y medicina. Ah, mira. Y sí, de hecho le gustaba mucho la física, todo eso, la electricidad, le encantaba eso. Y bueno, me explicó el motivo por el cual había seguido medicina, me dijo que la veía como una carrera que era más independiente, el ejercicio, que no iba a depender tanto de una empresa, sino que podía hacer su propia, el trabajo, digamos, lo desarrollaba él. Aunque bueno, también está la actividad más pública y dentro del consultorio es más privado, pero digamos, claro. Pero bueno, yo en ese momento no me veía como médico. Me gustaba, sí, los temas médicos me gustaban, me interesaban. Todo lo de la parte de la ciencia, digamos, del estudio, pero bueno, también me gustaba mucho la matemática. Está. Sí. ¿Y practicabas algún deporte en la época del secundario? Sí, en la época del secundario, o sea, si bien más de chicos todos jugamos al fútbol, obviamente. Yo después lo dejo al fútbol porque cuando salimos de la etapa, digamos, del baby fútbol, que acá había muchísimos equipos, era el furor en ese momento. ¿Y dónde lo hacían siempre en el gimnasio, el baby también o no? No. ¿Dónde se hacía? No existía gimnasio. No existía. Bien, ¿y dónde lo hacían el baby? Se jugaba en el Club San Martín y en la Sociedad Española, donde ahora hay negocios ahí, bueno, creo que está en la calle... ¿En el acceso donde está ahora la calle? No, bien. En la calle Pellegrini. Hubo mucho tiempo una estructura, ahora hay una casa electrodoméstica. Está.
Hubo mucho tiempo... Ya me ubico acá a media cuadra de la Avenida Roca. Exactamente. Decí el nombre de la casa porque así la gente, si no, no nos ubicamos. Creo que es Naldo Lombardi. Naldo Lombardi, exactamente. Bien. Bueno, eso pasó, ese edificio pasó por distintos usos, pero en su momento había una estructura de hormigón en desuso, Sí. que supuestamente era un proyecto que tendrían la sociedad de esa época. Bien. Y bueno, nunca se concluyó. Y atrás hay como un playón. Un playón, exactamente. Sí, sí. Y ahí se hacían los torneos de baby fútbol. Está. Mira, me sorprendiste. No lo tenía a ese dato de los baby fútbol, entonces en el Club San Martín y ahí en lo que era la Sociedad Española. El que jugaba bien era mi hermano, Pedro Mario. Está. Pedro Mario integraba el equipo A, nosotros integramos el equipo B, que nuestro entrenador era Chengo Arce. Otro clásico. Sí, sí. Y bueno, también estaba Amigo Casa acompañándonos. Bien. Estábamos contando un poco esto de... nos fuimos para atrás y viste que por ahí vamos, volvemos, de esto de la elección de la carrera de ingeniero. ¿Y vas a estudiar a dónde? Yo me voy a estudiar a la UBA en Ingeniería en la Facultad de la Universidad de Buenos Aires. Sí. En esa época había que rendir el examen de ingreso. Nosotros había creo que íbamos mediados de febrero, una cosa así, y hacíamos un curso muy intensivo en física y matemática. ¿Y de qué año estamos hablando? ¿Cuándo te vas a estudiar? Yo en el año 79, yo egresé en el 78, en el 79 yo tenía la ventaja de que mi hermano también estaba en la Facultad de Ingeniería. Está. O sea que medio que me acompañaba también. Si bien después, bueno, él hizo el servicio militar y eso, bueno, tuve un tiempito que estuve ahí solo, pero sí, me adapté muy fácil por el hecho de que ya era el segundo. Claro, no te tocaba romper el hielo con todo. ¿Y te venís rápidamente a Deró? Pero vamos rápido. Vamos rápido. Bueno, entonces cuente usted de esa etapa. Bueno, me dijiste que había como 40 minutos, digo, bueno, sí, vamos pero a tirar bueno, un poquito. No creas que vamos a llegar. Se va rápido. Está bien. Bueno, sí, pero te quería contar antes dale. otra parte que siempre me marcó un poco. Dale, buenísimo. Por el tema de la exigencia que había en esa época con respecto a los ingresos. Yo siempre digo que tuve la suerte de haber entrado a la facultad ese año, porque yo rendí las 2 materias después de ese curso de preparación, que por ahí hay algunos temas que no habíamos visto en el secundario, porque bueno, no estaba tan unificados los programas, por ahí a lo mejor en colegios del interior se veía una cosa, en los colegios yo veía que había muchos estudiantes que habían cursado en las escuelas industriales, como que nos tenían un poco de ventaja. Algunos ingresaban directamente. Los egresados del Otto Kraus, por ejemplo, y creo que del Nacional de Buenos Aires, del pero que bueno, son colegios, son claro, colegios, los universitarios, claro, tienen yo estudié en la Ciudad de La Plata y la situación es la misma. Los que estudiaron en los secundarios universitarios, los que pertenecen a la universidad, no hacían los cursos de ingreso. Entonces, pero bueno, venía acá dura la mano. Sí, inclusive, bueno, aparte de las clases que teníamos todos los días, matemática y física, muy buenos profesores, la verdad que en los 2 casos tuvieron excelentes profesores. El día que se despidió el profesor de matemática, no me olvido más, que se emocionó hasta las lágrimas. Mirá. En 2 meses que estuvo con el curso era como uno más, digamos. Y bueno, después de eso pude rendir, en principio había que aprobar las 2 materias con 40 puntos sobre 100 y después entraba de acuerdo al puntaje por un cupo. O sea, bien. Había un determinado cupo que salía el listado de todos el puntaje que había tenido cada uno y bueno, digamos, hasta el número 500 entraban, los otros se quedaban... Sí, aunque hubieses superado los 40 puntos, pero tenías que tratar de hacer la mayor cantidad de puntos posible porque después tenías la otra limitante. Bueno, tuve un examen de física muy bueno, que saqué 96 puntos de 100, pero en la matemática anduve muy flojo. Me tocaron unos problemas nuevos para mí, un problema de logaritmo, otro de combinatoria, que
no era lo que más se veía en el secundario. Y tampoco se había reforzado mucho en ese curso de ingreso. En el curso de ingreso, sí. Si bien fue bastante completo en algunas cosas por ahí, o creo que lo pusieron a propósito como para digamos, hacer un poco de filtro. Claro. Yo no sé qué pasó. Para el raleo que venía después. La cuestión es que saqué 41 puntos sobre 100 en matemática, así que quedé ahí a la espera de a ver qué pasaba, si entraba o no entraba. Y inclusive ya habíamos visto con mi papá la posibilidad de anotarme en la Facultad de Morón. Y bueno, por suerte, al final de la suma de las dos, el promedio me dio y bueno, pude ingresar. ¿Y el tránsito de la universidad fue difícil? ¿Cómo lo viviste vos, alguien del interior, en una ciudad como Buenos Aires? Yo creo que no, te adaptás enseguida, porque bueno, en principio porque no había diferencia entre los que eran del interior, había muy buena relación con todos los compañeros. A algunos les llamaba la atención la forma de hablar que teníamos nosotros. Sí. Que nos comemos las heces a veces. Sí, bueno, sí, ya me lo han mencionado. Bueno, yo cuando fui, bueno, mira que yo fui un par de años después, y esa situación dice que tienen tonada, me decían a mí. Ustedes tienen, yo no lo percibe, por supuesto. Una vuelta a un compañero, yo no sé qué le dije, que estaba preocupado. ¿Cómo dice? ¿Cómo estás preocupado? No sé. Y se reía, dice, y ellos hablaban bien, pronunciando bien todas las palabras. Y me retaban, porque yo decía masita en vez de galletita, o planta en vez de árbol, oh, esos platés se me volvían locos. Federico... Bueno, vos decís respecto a la dificultad. Sí. Yo creo que también, yo creo que he sido muy afortunada en la vida, porque siempre me tocaba algo a favor. Bien. Ese año había cambiado el año de estudio. Mi hermano Pedro Mario, él comenzó a cursar con el plan viejo y era mucho más exigente, en el sentido de que había más finales, o sea, no. Por ejemplo, las matemáticas eran hasta tercer año eran todas promocionables. Yo las promocioné todas. Claro. O sea, que era más fácil vos, si durante el año ibas siguiendo toda la práctica. Y eras ordenado y estudiabas, sí, llegabas. Sí, llegabas bien y bueno. Así que lo que era el básico lo pasé bastante bien. Hice el servicio militar en el medio. ¿Dónde te tocó hacerlo? Yo, tuve la instrucción ahí en La Plata, en el CIFIM. Eran 2 meses de instrucción. Con casi 2 meses. Y después el destino mío fue, creo que yo lo pedí, y me tocó en Buenos Aires, en el edificio Libertad de la Armada, y ese que está en Retiro. Sí. Me tocó hacerlo ahí. Federico, vos te vas a estudiar en el año 79, estaba el proceso militar. ¿Eso en algún momento tuviste alguna dificultad por esa circunstancia mientras estuviste estudiando? No, mirá, yo iba a la facultad, recuerdo, con un maletín, y lo único que entrabas a la facultad y tenías que mostrar el maletín, abrir el maletín, había como una guardia de seguridad en la entrada. Después, en la calle por ahí, porque como que ya había pasado un poco eso, el tema más, digamos. Más fuerte o más violento, si se quiere. En la calle alguna vez sí, nos pararon a la madrugada para pedir documentos y eso, pero no mucho más que eso. Alguna pasada por alguna comisaría, pero todo normal, digamos. Está, tranquilo para decirlo de algún modo, si se quiere. Pero bueno, son cosas a veces que ha cambiado muchísimo. O sea, vos antes estabas sin documento y te llevaban a la comisaría. Sí. Había que estar con el documento en el bolsillo. ¿Y mientras estudiabas venías seguido a Deró o cómo se manejaban con eso? Sí, veníamos, pero no tanto, no tanto. O sea, estaban los micros, obviamente. Pero sí, veníamos, nos visitaban también nuestros padres. Era un ida y vuelta. Está. ¿Y te recibís? ¿Y rápidamente tu idea siempre fue venirte a Deró? ¿Tenías otra idea en mente? ¿Recalás en Deró rápidamente? No, rápidamente, no. Yo mi idea era a lo que salía. Está, obvio. Digamos, uno que se prepara y cuando se recibe quiere ejercer la profesión como sea, digamos. Estaba así la posibilidad, como
pero no como punto de partida. Yo empecé a visitar empresas, a hacer currículos, pero bueno, no pasaba nada por ese lado. Que bueno, al final mi primer trabajo fue en la ciudad de La Plata, en catastro del Ministerio de Economía, pero duró 20 días nada más ese trabajo. Porque, qué sé yo, no sé si por ahí le sirve de experiencia a los más jóvenes que recién se reciben. Uno como que con las ganas que tiene de hacer algo, a veces no analiza bien si le conviene más o menos ese trabajo. Y yo me había presentado en un montón de lugares, bueno, y por suerte tuve la oportunidad de entrar ahí en catastro. Y en el momento que yo estaba en catastro, veo que me sale un trabajo en vialidad. Me llaman de vialidad porque iban a incorporar a 5 ingenieros jóvenes, digamos, para obra. Y bueno, me gustó más lo de vialidad, porque el otro era como más administrativo, era más de oficina, yo quería ir a la obra. Y bueno. Así que ahí nomás renuncié al primer trabajo y estuve en vialidad, estuve 2 años. Sí, estuve 2 años, pero no estaba 3 meses en La Plata haciendo como una capacitación y después estuve en 2 obras, una en La Madrid y otra en Rojas. Y bueno, de ahí sí, de ahí me vine para Deró y ya renuncié a vialidad y me quedé trabajando acá. Que bueno, sos drástico, renúnciala. Qué sé yo creo que siempre las cosas te van dando y son etapas. Por algo son las cosas, ¿no? Yo estaba en vialidad, que yo no sé si cómodo, pero trabajando bien. Lo que, digamos, era una etapa como que estabas de ingeniero de segundo jefe, digamos, no te daba a cargo de la obra. Está. Y bueno, se demoraba un poquito eso, que nos habían dicho que nos iban a dar una designación para que una obra a cargo a cada uno de los nuevos, digamos. Estaba demorando un poco. Y bueno, me llama Sergio Armani, que tenía una obra acá en Deró, que quería que lo ayudara con esa obra porque sabía que yo estaba en tema de vialidad y había que hacer unos accesos, eran en la Shell, de la ruta, que había que hacer esas 2 entradas que todavía están. ¿Y eso qué año Por suerte es? todavía están. Han sobrevivido. Estamos hablando de hace 30 años, así que... Bien, más o menos. En el año 89, Está. que yo me vine de Deró. Bien. ¿Y cómo aparece el ajedrez en la vida de Federico Romanazzi? Bueno, en casa siempre se habló del tema de ajedrez, había un juego de ajedrez que era de mi padre. Él jugó también de más joven, digamos. Yo no lo conocí como ajedrecista, pero sí sé que tenía los libros, tenía todo. Mira. Sí. Es más, yo empecé con esos libros y me interesó mucho y me pasaba horas con el tablero y reconociendo las jugadas de los libros, ¿no? Y bueno, después llegó la oportunidad cuando el doctor Pugliese, yo creo que estaba en 3er año del secundario, y bueno, él empezó como a difundir más el ajedrez. Era un entusiasta del ajedrez realmente, de todo era entusiasta, pero más que nada... Del ajedrez particularmente. Sí, del ajedrez particularmente, exacto. Y bueno, él comenzó con el tema de organizar torneos, íbamos al Club Independiente en esa época también, por fuera de lo que eran los torneos escolares. Él hacía los torneos ahí en el club. También nos juntábamos en algún domicilio. ¿Y quiénes practicaban, no sé si es la palabra correcta, ajedrez, o quiénes jugaban en esa época? Porque vos eras un purrete en esa época. Todo el mundo jugaba al ajedrez. Era algo, pero que al estar en el Club Independiente, la actividad, bueno... ¿Recordás algunas personas o quién haya jugado, o quiénes eran buenos? Que decir, en esa época mi objetivo era ganarle a fulano, ¿tenías esas cosas o no? Por ahí tengo las carpetas con los torneos que se jugaban en ese momento.
Ah, qué documentos, qué Sí, documentos. sí, hasta con las partidas anotadas en algunos casos. Sí, aparte del grupo, digamos, del secundario, ¿Que quiénes que se estaban? destacaba Aparte- mucho en el grupo de secundario era Walter Amavi. Pobre le decíamos nosotros, Walter Amavi. Y bueno, mis hermanos, obviamente, también jugaban, Pedro Mario. Palito también jugaba, pero bueno, no era tan digamos, del grupo. O tan aficionado. Sí, nos acompañaba, Claro. más que nada. Y sí, Daniel Tavares, bueno, también estaban las únicas dos mujeres que jugaban al ajedrez eran las hermanas García, Silvia y Analía. Está. Y jugaban muy bien, o sea, no había diferencia entre Varones y mujeres, no. bien. A nivel local, por lo menos, era una competencia de igual a igual. Y después, bueno, gente por ahí que eran más, nosotros éramos adolescentes, Claro que había sí. gente mayor que también jugaba, te puedo mencionar Agustín Capel, Daniel Soler, no sé, todo el mundo, los que iban al club, Mendiondo, bueno, Eduardo Gineste, que toda gente jugaba muy bien, bueno, Raúl Álvarez, ya te vuelvo a repetir, era algo que después no como que se perdió, digamos. Era un juego más, más que competitivo, era más de entretenimiento, pero bueno, cuando Pugliese organizaba un torneo se anotaba todo el mundo. Está, mirá. Y la modalidad de juego era totalmente diferente a lo que es ahora en el sentido del tiempo. Porque ahora se organiza un torneo de un día, por ejemplo, que son la mayoría de los torneos de las ligas de ajedrez, no son ligas profesionales, pero son las que más se hacen, infantil y adultos, bueno. Y se juega en ritmo muy rápido, se juegan 7 partidas en un día. Claro. Antes era una partida por cada encuentro, y eran 2 horas cada uno, más, para hacer 40 movimientos, y media hora más para terminar la partida, fin, se decía. Casi como algo de época, ¿no? Antes era, y ahora todo tan veloz, hasta el juego también se ha como adaptado a este nuevo mundo que nos exige que todo tiene que ser ya. Aprieto ese reloj y empieza a correr el tiempo. Arrancaba a las 10 de la noche, después de la cena, ahí en el Club Independiente, en la planta alta. Y bueno, casi siempre las partidas que más duraban eran los que estábamos más en la punta, o sea, que se disputaba más el torneo, no sé, claro, o lo que más pensaba. Sí. A mí me tocaba casi siempre. Y recuerdo que venía un hombre de Bolívar, Alfredo Pietrobono, que bueno, era como que estaba un poquito superior en el nivel que nosotros. Y él venía de una pilleta a jugar el torneo acá, no sé, 1, 2 veces por semana, las veces que sea, se viajaba y terminábamos a veces de madrugada. Claro. Una vez me acuerdo que terminamos jugando nosotros, se fueron todos, obviamente, y sí, iban terminando la partida, se iban yendo y quedamos, no quedaba nadie en el club, tuvimos que cerrar el club nosotros. Terminamos la partida maratónica, que eran como las 4 o 5 de la mañana. Y bueno, nos fuimos, cerramos. Que el último apague la luz, pues vas a ver. Sí, exactamente. Y después también enseñaste, o sea. Sí. Bueno, yo dejé el ajedrez por un tiempo. O sea, cuando me fui a Buenos Aires, lo había dejado, o sea, hacíamos partidas así para entretenernos nada más, a veces los fines de semana, pues siempre había un tablerito. Pero no, como que la carrera me superó en el sentido de no practicarlo así a nivel de torneo. Y bueno, después que regresé a Deró, tuve un tiempo que no lo practicaba. Ahí fue la época del pádel que comentó Martín. Recién hablamos con Martín, sí, que lo tuve de compañero. Y bueno, después lo del ajedrez volvió, bueno, ya cuando estaba Vilas a cargo de la Escuela de Ajedrez Municipal, yo me acerqué por uno de mis hijos y bueno, mi hijo estuvo un tiempito, después no se entusiasmó mucho con el ajedrez, se fue para el fútbol, bueno, otras cosas.
el tenis también. Y entonces yo me quedé yo, o sea, lo acompañé a él a 2 torneos y después le dije, ¿yo los puedo acompañar a los torneos? Me dijo Roberto, sí, no hay problema, al contrario, si cuanto más podamos ir. Claro. Así que un domingo por mes era que yo me subía en la combi con ellos y me iba a los torneos. Después, bueno, ya creo que fue en el año, habremos arrancado en el año 2008 por ahí, con Roberto Vilas. Y bueno, después en el 2016 creo que fue, que bueno, él había dejado la escuela de ajedrez y bueno, por una propuesta que hubo ahí del municipio pude ingresar yo como profesor de ajedrez de la escuela municipal y estuve hasta la pandemia, creo que estuve como 4 años estuve a cargo de la escuela municipal de ajedrez. Y a ver, para desmitificar un poco con los oyentes, ¿tan difícil es el ajedrez? ¿Es difícil? ¿Qué exige el ajedrez? No, y menos hoy en día. Hoy en día yo te puedo decir que los chicos aprenden solos, aprenden con el teléfono a jugar al ajedrez. Sí. No, difícil no es. Obviamente que si uno lo acompaña con un estudio, ya se lo toma más profesionalmente, puede llegar a ser, qué sé yo, el maestro de ajedrez, el primer título es de maestro, después maestro internacional y después gran maestro, es el último título que hay. Pero bueno, llegar a maestro ya requiere mucho estudio, mucha dedicación de jugar torneos y bueno, salir, porque obviamente tenés que salir a jugar torneos a Buenos Aires principalmente, donde está todo el centro de la actividad. Pero bueno, acá yo tuve un chico que se destacó mucho, aparte, bueno, todos los chicos que eran todos amorosos, los alumnos que tuve, entre los que iban porque les gustaba el ajedrez, los otros porque les gustaba salir de viaje, entonces bueno, todo suma. Sí, se subían a la combi. Claro, bueno, era el incentivo, Porque, qué sé yo, conocían a otros chicos, ya, disfrutaban más del momento que estaban antes de empezar el torneo, que se encontraban con los otros chicos que después cuando tenían que ponerse a concentrar en la partida. Bueno, pero es así. Es así. ¿Y recordás alguno de tus alumnos? Sí, como no. El que más recuerdo siempre es Juan Martín Mendoza. Porque era firme y no faltaba nunca. y bueno, la madre Maricel también siempre estuvo ayudándome con el tema. Lleva mucho trabajo, porque hay que hacer un torneo, nos toca la fecha, o sea, nosotros hacemos 3 torneos en el año, teníamos ya dentro del programa nuestro, uno era el PRIX, que digamos nosotros teníamos que ofrecernos como sede, eran 10 localidades que se iba rotando. Después hacíamos un torneo a mitad de año que era un torneo más profesional, IRT se llama, porque son varios para el ranking mundial. Y después a fin de año hacíamos otro torneo zonal, que eso era como para hacer la despedida de año de la escuela y invitábamos a los vecinos acá de Henderson, Pehuajó, Bolívar, bueno, los que pudieran venir. Ya como que al final del año ya todo el mundo dejaba las actividades, pero bueno, siempre había un grupito que venían y hacía un torneo interesante. Federico, ¿y dónde los hacían físicamente esos torneos? En el Zoom del gimnasio. O sea, en el Zoom los torneos más chicos, después los torneos grandes se hacían en el centro de jubilados. Nos prestaban, o sea, nosotros dábamos clases en el centro de jubilados y nos prestaban el salón para hacer el torneo. Bien. Todo, copábamos todo. Bien. Todo el centro de jubilados lo copábamos ahí con gente. Con el torneo, de ese momento. Federico, comentabas hace un rato que en el año 89 regresás a vivir a Deró y también entre las cosas que hiciste fue dar clases. Fuiste profesor en la escuela técnica número 1 de nuestra ciudad,
Sí, ¿Cuándo sí. arrancás? ¿Qué materias das? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Y sí, arranqué ese mismo año que vine para acá, por mi madrina Susana Beati, que está muy vinculada a la escuela técnica. En cuanto yo me vine para acá, me dijo: Federico, vos tenés que dar clase en la escuela. Se acabó lo que Así se da. Andá a pasar por ahí, anotate que ahí te van a dar una materia, bueno. Y empecé enseguida con la materia llamada metalurgia, y era toda parte de materiales, digamos, pero más focalizado en lo que era el hierro. Bien, y ahí estás ¿cuánto tiempo dando clases? Y estuve hasta que me jubilé, en total 26 años. O sea, no, estuve más, pero o sea, me figuraban 26 por el hecho de que a veces, como te discontinuaba alguna. Tuve un año que pedí licencia por el tema de trabajo, porque cuando hicieron la ruta 86 acá, la empresa me llamaron en ese momento si quería trabajar en la ruta. ¿Eso en qué año fue? Eso fue en el 93. Y bueno, en ese año tuve que dejar, porque no se podía con todo. No me dieron permiso para ir. Yo tenía una sola materia, que daba 2 horas, 4 horas semanales, Sí. algo así, tenía que ir 2 veces por semana. Pero no hubo caso. No hubo autorización, así que bueno, hubo que encontrar otra manera de estar ahí. Y las cosas, viste, como yo te decía antes, que van surgiendo y te lleva por delante la vida, digo yo. Sí, obvio, no pide permiso. Porque también yo estaba cómodo en mi trabajo, y un día me llamó Luis Oliver, de ahí que tiene el Corralón, ahí en la Avenida Roca, y porque las empresas, cuando venían empresas de afuera a hacer algo, lo primero que hacían, se contactaban con el Corralón del lugar. Entonces estaba la gente que iban a empezar la obra de la ruta 86, y bueno, necesitaban a alguien que hiciera la topografía, un topógrafo. ¿Qué es eso? Y que expliquemos qué hace un topógrafo. Marcar la ruta, tomar los niveles, las líneas, digamos, hacer todo el trazado de por dónde va la ruta. Bien. Y controlando después cuando se va ejecutando. Ahí está. Así que me llamó Luis, ahí tuve una reunión ahí en el Hotel Ferrari con los capataces, un administrador y un capataz, que eran los que habían venido, y me tomaron. No fue fácil, porque me sacaban a las 7 de la mañana, pleno invierno, camino para Rueda. O sea, la ruta estaba, arrancaba en el callejón, el trazado de la ruta, digamos, que era como un terraplén de avance, una cosa, porque era un año que había habido mucha inundación y no estaba muy transitable la ruta. Y desde ahí, desde el callejón hasta acá, hasta la rotonda, eso todavía estaba, digamos, solamente alambrado, pero era campo. Así que bueno, me llevaban de ahí, había que dar toda la vuelta. Estamos hablando del tramo, por ahí para que nos ubiquemos con la gente, el tramo que lleva Arboledas. Exactamente, era el último tramo, porque ya se había hecho una parte que llegaba hasta el Huáscar, y bueno, faltaba esos 26 kilómetros para llegar hasta allá. Y bueno, íbamos ahí me llevaban a mí 2 ayudantes. Mis ayudantes eran, ahora bueno, no me salen los nombres. Pero eran vecinos de acá de Dodo. Sí, obviamente, sí. Está. Pero a veces la memoria falla un poquito. No pasa nada, ya nos va a venir, ya va a Juan ver Santiago Miguel. Ahí está. Y el otro chico, un chico que trabaja en la radio también, bueno, trabajaba, que también ya me va a salir el nombre. Bien, Bueno, vamos ahí, que vaya ahí, taca, trabajando. Me abandonaban ahí en el medio de la nada, porque había 3 kilómetros al final que directamente no se podía cruzar porque estaba inundada. Está. Aparte en un momento que todavía no había celulares. Así que cruzábamos a pie, esa laguna la cruzábamos a pie con las botas. Sí. Para hacer esos 3 kilómetros que faltaban. Para la obra. Arrancamos ahí, haciendo toda la nivelación, poniendo un punto fijo cada 200 metros en los alambrados, y hasta llegar a Deró. Y eso demoraron un año en
La ejecución de la obra, sí, un poco más de un año. Yo me fui antes de que terminara la obra, porque me surgió otro trabajo en una empresa avial también. Está. Pero sí, ya casi antes que empezaran a tirar asfalto, yo me fui. Bien, así que sos parte de la historia de la ruta Sí, que une Deró las con... curvas esas me las conozco de memoria porque las marqué todas yo. Con mis dos ayudantes. De Arboleda, ¿no? Que fue tan importante para la comunidad y para la propia localidad y que permitió unir en forma definitiva a Deró con Arboleda, porque antes Arboleda tenía casi, se podría decir, mucho más cercanía. Sí, no, estaba que... el Camino Real. Camino Real que lo atraviesa ahí saliendo de acá, bueno, y ahí nomás donde está la chacra de Martín, ahí por ahí está el cruce del Camino Real, que era el camino que había para ir a Arboleda. Claro. Y bueno, después la ruta atraviesa un montón de campos, bueno, las 10 lagunas, bueno, la suerte allá atrás, o sea, iba atravesando los campos y habría que ir abriendo paso. Esta primera parte habría que abrir paso con la motoniveladora porque no se podía. Bueno, te termino, no sé si estamos muy... Sí, estamos bien. No sé si tiene un vasito de agua. Dale, le decimos ahora qué te hacer. A pico seco te tenemos acá. Mi compañero de padre, no, porque, para que no se me seque la garganta. Y no, con esa parte de topografía, me acuerdo que hicimos todo el trabajo con estos dos chicos. Lo único que hacía el capataz de la empresa me llevaba y me traía en la camioneta. De los 26 ibas a las 7 de la mañana y volvías a... 7 de la mañana y nos iban a buscar a mediodía, pues nos llevaban otra vez. Está. Sí. No, veníamos a almorzar, pero prácticamente horario corrido. Y cuando terminamos de hacer todo el trabajo, porque todavía no estaba hecho el obrador, no habían venido los inspectores de vialidad ni nada, cuando llegan los inspectores de vialidad, bueno, me los presentan, que yo qué, bueno, qué hiciste, qué no hiciste. Sí, lo digo, acá está hecha toda la liberación. Ah, muy bien, dice. Gracias. Pero, está bien, dice, pero tenemos que hacer todo de vuelta. ¡No! ¿Qué pasó? Porque la nivelación la tiene que hacer en conjunto, dice la empresa, con la inspección de la obra. Así que otra vez hacer todo de vuelta con la colaboración de, bueno, y ahí también ellos obviamente con la experiencia y algunos trucos me aprendí de cómo se hace el trabajo. Pero estaba bien hecho porque cerró bien. Bien, eso es lo importante. Así que estás, y la etapa en educación, esos 26 años que estás, ¿cómo lo transitaste? Que esa etapa que vos me habías comentado cuando previo a esto, que no te imaginabas tampoco dando clases y después te encontraste haciéndolo. ¿Cómo fue esa etapa? Y el primer tiempo era como andar a las corridas, porque apenas se preparaba la clase, había que seguir una currícula, un plan de estudio, y yo me iba ganando por eso y por el libro, y bueno, si llegaba, si no llegaba a la clase, a veces no llegaba, porque había mucho trabajo, en esa época había mucho trabajo de obra y eso, y a veces complicaba llegar a la clase horaria. Pero bueno, me perdonaban todo, por suerte. Se pudo hacer, y sí. Imagino también que los grupos de estudiantes te ayudaban, también como estudiantes sí, eran grupos muy numerosos. En la escuela técnica yo llegué a tener hasta 30 alumnos. Eran muy numerosos, pero dentro de todo lo manejábamos bien. Sí, eran chicos buenos. Sí, era otra época. Algunas travesuras, obviamente, se mandaban como, qué sé yo, a veces prende fuego un calefactor, todas esas cosas así, tranquilas. Sí, cosas que pasan. Tirar papel adentro del calefactor para llenar de humo, el aula de humo, bueno, me pasó una vez, sí. Pero no demos ideas, por favor. No creo que ya las tienen. Sí, ya se las conocen. Y ya en los últimos 5 minutos que nos quedan, Federico, son 10:46 de la mañana, te cuento.
Creo que tendría que hablar un poquito de la familia también, porque en la mitad de todo eso me casé, tuve 3 hijos. Pero quiero, bueno, ahora lo dejamos para el final, para cerrar. Federico, tu ingreso al Rotary, Sí, que hace sí, muchos años que sos parte. No podemos dejar de lado. Que sin duda imagino que tu papá tuvo mucho que ver también Sí, con eso. Obviamente. Él con Carlos Mana todos los miércoles firme. Recuerdo que pasaba Carlito y se iban juntos para el Rotary, a la vuelta nomás. ¿Dónde estaban? En el auto, en Ferrari, en el Hotel Ferrari, y nosotros estábamos ahí a la vuelta. Claro. Pero se iba en el auto porque decía que si por él lo llamaban de urgencia tenía que estar disponible para él. Primero lo primero, ¿no? Sí. O era por no caminar, capaz. Y un poquito y un poco, capaz. Se justificaba. Y nada, él siempre hablaba de Rotary, pero yo no tenía mucha idea de lo que era Rotary. Y nada, un día salía de la escuela técnica, yo me acuerdo, de dar clases y ahí nomás en la esquina me lo cruzo a Raúl Álvarez y me dice, Federico, dice, hoy tenés que venir a la reunión de Rotary. Bueno, le dije, ¿para qué? No, vos venís, después ya te vamos a explicar. Así que bueno, fuimos a la reunión con mi papá y todo, y ahí nomás me dijeron, bueno, te queremos decir que queremos incorporarte como socio, si estás de acuerdo. Y bueno, tuve que decir que sí. Está. Así que ahí empezamos, o sea que bueno, Raúl fue mi padrino rotario, porque bueno, en Rotary siempre el que ingresa tiene que haber otro rotario que lo apadrine, digamos. Bien. Que lo presenta y después tiene que hacer un seguimiento. Y bueno, llegamos hasta acá, yo en el año 96 ingresé, hace casi, ya va a ser 30 años casi que estoy en Rotary. Estamos con un grupo realmente muy bueno. No hemos incorporado mucha gente joven últimamente, o sea que estamos quedando más o menos, estamos envejeciendo lo mismo. Pero bueno, ahí estamos, hay mujeres también que antes no había. Es interesante la actividad de Rotaria. Creo que estuvo hace poquito Roberto Labruse hablando un poquito, él lo habrá explicado un poquito mejor que yo también. Todos tienen su aporte. Así que bueno, es una institución que nos da la posibilidad de trabajar para la comunidad y obviamente también con proyectos a nivel internacional, porque se hacen viajes de intercambio, hay algunos que son intercambios de amistad. Hemos tenido un rotario que estuvo en la India haciendo un intercambio de amistad, Agustín Fernández, hace un tiempo ya, y inclusive ya ahí te incorporan cuando vas al programa de vacunación de la polio, así que tenés que ir a vacunar. Bueno, Tucho Martínez también en su momento hizo ese tipo de viajes de intercambio que son muy interesantes. Y bueno, con los intercambios estudiantiles también se trabajó muchísimo. Yo ahora estoy como presidente, es la tercera vez que me toca, porque como vamos rotando, Rotary es rotación. O sea, la rotación se originó cuando se fundó Rotary Internacional en Estados Unidos, en Chicago, por una crisis que hubo económica, digamos. Se empezaron a juntar los referentes de la ciudad en distintas áreas, comerciantes, profesionales, a ver cómo salían de la crisis, y como no tenían sede propia, lo hacían en la oficina de uno o en el domicilio del otro. Entonces, por eso dijeron que rotaban. Claro, rotaban, no tenían lugar físico, entonces rotaban, y ahí salió Rotary. Y lo que se rota también es en cuanto a las autoridades del club. Todos los años se renuevan las autoridades, por lo menos presidente, vice y secretario. Después tesorero, por ahí son más duraderas porque digamos, se requiere que uno... Sí, cierta continuidad en todo lo que se va llevando, claro, ¿no? Tiene que tener continuidad, exacto. Federico, son 10:50 de la mañana. Mirá, vos que tenías miedo, digo, ¿de qué voy a hablar? ¿Cómo voy a ocupar esa cantidad de tiempo? Y mirá, casi que no nos alcanza,
para que cuentes, ¿no? En qué año te casás y viene, ¿no? La descendencia, Sí. que ya está grande, ya Sí, está sí. Bueno, yo me caso en el 96, un poco crecidito, ya tenía 36 años. Me caso ahora o ya me quedo soltero, diría, bueno. Pero bueno, tuve la suerte de poder enamorarme, y una chica de acá de Deró, entonces ya estaba todo resuelto. Me quedaba en Deró a trabajar y me quedaba a hacer la familia acá en Deró, con Flavia Ramírez. Es más conocida que yo, Flavia. Yo le digo siempre, vos en todos los lugares que vamos me preguntan por vos. Flavia, que yo también le decimos que no es pariente mío, pero ya a veces ni discutimos. Cuando alguien nos dice, sí, somos parientes ya. Sí, sí, exacto. Incluso ayer charlando en tu casa, ¿no? Que todas las familias Ramírez que vemos acá en Deró no somos parientes entre sí. Ella es Ramírez del Pesco. Claro. Por ahí del Pesco ya es un apellido más conocido, de Deró, sí. porque el padre de Flavia era de Guanguelén. Exacto. Y bueno, a partir de ahí formé una familia con mis 3 hijos. ¿Qué se llaman? Rosina, la mayor, que es arquitecta, recibida este año, en mayo se recibió. Bruno, el del medio, que es estudiante de nutrición en la Universidad de La Plata. Y Carmela, la menor, que está estudiando abogacía, ya está bastante avanzada también. Así que bueno, por ahora nietos no, por suerte. Porque no quieres saber nada. Dicen que lo más hermoso de la vida es ser abuelo, pero yo todavía pero me no resisto. estás entusiasmado. No estoy muy entusiasmado, no, pero si viene, ¿qué va a ser? Por supuesto que sí. Federico, son 10:53, tenemos que ir cerrando, ya los chicos del movimiento están ahí del otro lado para comenzar a las 11 de la mañana en punto. Agradecerte enormemente tu tiempo y que hayas compartido un poco de tu vida, y para aprovechar ese poco de tu vida con nosotros, contar alguna cosa de Deró también. No, yo te agradezco mucho a vos, y bueno, la verdad que este programa es muy interesante porque calculo que debe llegar a mucha gente. Lamento si por ahí en todos estos recuerdos me olvidé de mencionar a alguien, porque bueno, son muchos años y realmente ha habido gente muy importante en mi vida que por ahí me he descuidado y no les he mencionado. Bueno, le mandamos un abrazo. A eso que no nombré. Y perdón, muchos perdones. Sí. Bueno, muchas gracias. Cortamos acá.